A veces la mayor traición no viene de un enemigo, sino de alguien que sonríe a tu lado. Esta es la historia de un trabajador ejemplar que fue señalado injustamente en Santiago, y lo que descubrió después dejó a todos conmocionados. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte a Ecos del Cielo. Era lunes, 8:30 de la mañana, y el ambiente en la oficina de Logística Andina estaba cargado. El sonido de los teclados se mezclaba con el zumbido del aire acondicionado y las miradas tensas de los empleados. Entre ellos estaba Adrián, un hombre de 35 años, responsable, discreto, que rara vez cometía errores. Llevaba 7 años trabajando en esa empresa y en todo ese tiempo nunca había recibido una sola sanción. Pero esa mañana todo cambió. La puerta del despacho del jefe se abrió de golpe. Salió Sofía, la asistente, con un sobre en la mano y la expresión rígida. Caminó directamente hacia Adrián. El murmullo en la oficina se apagó. Adrián, el señor Montero quiere verte ahora mismo, dijo en voz baja, aunque todos escucharon. Él se levantó confundido, tratando de mantener la calma. Al entrar se encontró con el director de operaciones, el señor Montero, de pie junto a la ventana, con el rostro endurecido. Sobre la mesa había varios documentos y un informe marcado en rojo. Explícame esto, Adrián, dijo empujando el informe hacia él. Una entrega fallida, documentos alterados, una pérdida millonaria para la empresa. ¿Cómo puedes justificarlo? Adrián sintió un golpe en el estómago. Reconocía el documento. Era un reporte que él había preparado, pero algo estaba mal. Las cifras estaban alteradas. Señor, yo jamás cambiaría esos datos. Ese archivo fue manipulado, respondió con firmeza. El jefe lo miró con frialdad. ¿Me estás diciendo que alguien más usó tu clave? Lo que digo es que no fui yo. Usted me conoce. Llevo años aquí. Mire mi historial. Pero el director no parecía dispuesto a escuchar. No puedo permitir errores de este calibre. Está suspendido y en revisión para despido definitivo. Las palabras resonaron como un martillo. Adrián salió del despacho sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Nadie se atrevió a hablar, excepto un compañero, Javier, que murmuró con una sonrisa apenas disimulada, vaya, nunca pensé que fueras capaz de algo así. Adrián lo miró de reojo. Había algo extraño en esa sonrisa, algo que parecía disfrutar de su desgracia. Mientras recogía sus cosas de su escritorio, con las manos temblando, una idea empezó a germinar en su cabeza. Alguien lo había traicionado. Alguien de esa oficina había manipulado su trabajo para hundirlo. Pero lo que nadie sabía era que Adrián guardaba una copia de seguridad en un dispositivo personal. Y si las cifras no coincidían, eso significaba que alguien había alterado el documento después de que él lo entregara. Se marchó esa mañana con el corazón roto y una rabia contenida. Su esposa, Elena, lo esperaba en casa preocupada mientras él apenas podía articular las palabras. Me despidieron por algo que no hice. Esa noche, entre el silencio y el peso de la injusticia, tomó la decisión de descubrir la verdad. No importaba quién estuviera detrás, no importaba el costo. Si alguien había jugado con su futuro, lo iba a desenmascarar. Y lo que Adrián no sabía era que el enemigo no estaba lejos. Estaba sentado cada día a pocos pasos de él, observando y sonriendo. Adrián pasó la noche en vela, sentado frente a su computadora personal, revisando cada archivo, cada detalle. En el respaldo, encontró la versión original del reporte. Allí todo estaba correcto, las cifras cuadraban y el documento tenía fecha y hora de entrega. Pero el archivo que la empresa usaba estaba modificado con números inflados que apuntaban a una pérdida millonaria. La diferencia era clara. Alguien había manipulado la información después de que él la enviara. Al día siguiente, aunque técnicamente estaba suspendido, decidió ir a la oficina. Su esposa, Elena, le pidió que no lo hiciera, que esperara a que todo se aclarara, pero él no podía quedarse de brazos cruzados. Caminó con el corazón latiendo fuerte y la garganta seca. Al entrar, varios compañeros lo miraron con lástima, otros con desdén. Las voces se alzaron en susurros. Dicen que falsificó datos. Siempre se veía tan correcto, ¿no? Adrián apretó los puños, pero siguió de frente.
Llegó hasta su escritorio fingiendo que estaba allí solo para recoger algunas pertenencias. Observó a su alrededor con detalle, papeles movidos, pantallas encendidas, sonrisas incómodas. Y allí estaba Javier, el mismo que había sonreído el día anterior, inclinándose hacia otro compañero mientras murmuraba algo que provocó risas contenidas. De pronto, Adrián notó algo en la papelera junto al escritorio de Javier, pedazos de un borrador impreso con cifras tachadas. Se agachó como si recogiera un bolígrafo y alcanzó a ver parte de su propio informe con números alterados escritos a mano. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, Sofía, la asistente, se le acercó con gesto tenso. Adrián, no deberías estar aquí. El señor Montero ordenó que no regresaras hasta que se resuelva tu caso. Él la miró fijamente. Solo vine a recoger mis cosas. Pero Sofía, tú que trabajas tan cerca de él, ¿sabes quién tuvo acceso a mi informe después de que lo entregué? Ella dudó, bajó la voz. Solo 2 personas, el director y Javier. Esa confirmación fue un golpe y al mismo tiempo un rayo de esperanza. Todo encajaba, pero todavía no tenía pruebas sólidas. Esa tarde, Adrián volvió a casa con la mente llena de preguntas. Elena lo recibió con un abrazo y él, por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar unas lágrimas. Me están quitando todo, Elena. 7 años de esfuerzo manchados por una mentira. Ella lo miró a los ojos. Entonces pelea, Adrián. No dejes que te pisoteen. Esa frase fue el combustible que necesitaba. Esa noche elaboró un plan, conseguir acceso al sistema de la empresa, recuperar los registros de modificación del archivo y demostrar quién lo alteró. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que sin pruebas lo perdería todo. Lo que Adrián no imaginaba era que Javier no actuaba solo. Había alguien más detrás, alguien con un interés aún más grande en verlo caer. Y ese alguien estaba mucho más cerca de lo que pensaba. El miércoles, apenas 2 días después de la acusación, Adrián recibió un correo oficial. La empresa había decidido despedirlo de manera inmediata. No habría investigación ni posibilidad de defenderse. Solo un documento frío con la palabra negligencia escrita en negritas. La noticia se propagó como fuego en la oficina. Cuando fue a recoger sus últimas pertenencias, lo hicieron firmar el acta frente a todos. El señor Montero, serio y distante, pronunció las palabras como si fueran una sentencia. Adrián, has manchado la confianza de esta empresa. No hay vuelta atrás. Él sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Algunos compañeros lo observaban con una mezcla de lástima y morbo. Javier, en cambio, no podía ocultar su satisfacción. Se cruzó de brazos con esa sonrisa apenas torcida que Adrián ya había visto antes. En ese instante, entendió que ya no tenía nada que perder. Firmó el documento, guardó sus cosas y al salir miró directamente a su supuesto compañero. Algún día sabrán la verdad, Javier, dijo con voz firme, aunque por dentro se rompía. De camino a casa, el peso de la injusticia lo aplastaba. Elena lo abrazó al verlo llegar, pero Adrián apenas podía sostenerle la mirada. ¿Cómo le explico a nuestros hijos que su padre fue despedido por ladrón?, susurró con amargura. Esa noche, mientras todos dormían, encendió de nuevo su computadora. Conocía los sistemas internos, las rutas de acceso y los respaldos. Había sido siempre un empleado ejemplar, casi obsesivo con los detalles. Ahora esa obsesión era su única arma. Ingresó a la copia de seguridad que había guardado y comparó metadatos, fecha de creación, hora de envío, modificaciones. Allí estaba la prueba. El archivo original tenía registro de entrega el lunes a las 6 de la tarde. El documento alterado había sido modificado a las 7:45 de la tarde, después de que él ya se había marchado de la oficina. Adrián sonrió con un destello de esperanza. No estaba loco. Lo habían saboteado. Pero aún faltaba lo más importante, descubrir desde qué usuario se habían hecho los cambios. Para eso necesitaba un acceso que ya no tenía. Decidió contactar a una persona en la que siempre confió, Carlos, el encargado de sistemas, alguien con fama de justo y reservado. Lo citó en una cafetería discreta, lejos de las miradas de la oficina. Carlos, necesito un favor. Sé que estoy despedido, pero necesito ver los registros de quién alteró ese archivo.
Mi vida está en juego. El hombre lo miró con seriedad. Adrián, si me descubren, puedo perder mi trabajo. Carlos, solo dime la verdad. Si fue un error mío, lo aceptaré. Pero si alguien más me hundió, necesito pruebas. Carlos dudó, bebió un sorbo de café y al final asintió. Te voy a ayudar, pero prepárate, porque puede que no te guste lo que encuentres. Lo que Adrián aún no sabía era que el sabotaje no era obra de un simple compañero envidioso. Había un interés mucho más grande moviendo los hilos, y el nombre que aparecería en esos registros lo dejaría helado. Carlos aceptó revisar los registros, pero le pidió a Adrián un día completo. Así, la tensión se alargó como una cuerda a punto de romperse. Adrián pasó esas horas con la mente en un torbellino. No podía concentrarse en nada. Miraba a sus hijos jugar en la sala y sentía un nudo en la garganta. ¿Qué pensaría de él la gente si su nombre quedaba marcado como un fraude? A la mañana siguiente recibió un mensaje breve en su teléfono: reunámonos. Lo tengo. Se encontraron en el mismo café, en una mesa apartada. Carlos llegó con una carpeta en la mano y una expresión grave. Revisé los logs del sistema, empezó. Los cambios en tu archivo se hicieron desde un usuario con permisos administrativos. No era cualquiera. Adrián lo miró con el corazón acelerado. ¿Quién fue? Carlos respiró hondo. El acceso está registrado bajo la cuenta de Javier, pero eso no es lo sorprendente. Lo extraño es que ese mismo usuario recibió autorización directa del señor Montero. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Adrián no podía creer lo que escuchaba. ¿Me estás diciendo que mi jefe estaba detrás de esto? Carlos asintió despacio. Javier no pudo hacerlo solo. Montero le dio permisos que normalmente solo el área de sistemas tiene. Eso significa que alguien quería que tu caída fuera rápida y sin dudas. Adrián sintió un mareo. Durante años había dado todo por esa empresa. Había trabajado horas extra, sacrificando tiempo con su familia, y ahora entendía. Lo habían usado como chivo expiatorio. Alguien necesitaba un culpable visible y él era perfecto. ¿Por qué yo?, preguntó con la voz quebrada. Carlos bajó la mirada. Encontré algo más. Días antes de tu despido, la empresa estaba siendo auditada por un cliente muy importante de Alemania. Había un hueco en las cuentas y alguien tenía que cargar con eso. Tú eras el empleado intachable, el que nunca se quejaba. Pensaron que si te acusaban, todos lo creerían. Adrián sintió que la rabia lo quemaba por dentro. Recordó las miradas, las risas de Javier, la frialdad de Montero. Todo encajaba. No solo lo habían traicionado, lo habían usado como sacrificio para tapar una corrupción más grande. Necesito esas pruebas, Carlos. Todo, correos, accesos, lo que tengas. Ya lo tengo preparado. Pero ten cuidado, Adrián. Si decides enfrentarlos, no solo te enfrentarás a tu jefe, sino al sistema entero de la empresa. Adrián guardó los documentos en su mochila con las manos aún temblando. Al salir del café, miró el cielo gris de Santiago y supo que había cruzado un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de destapar la verdad, aunque eso lo pusiera en peligro. Lo que no sabía era que Javier ya sospechaba que le estaba investigando, y en la oficina, Montero estaba preparando un movimiento aún más cruel para asegurarse de que Adrián nunca pudiera hablar. Esa misma noche, Adrián se sentó en su mesa con los documentos que Carlos le había entregado. Eran pruebas claras, accesos al sistema con la cuenta de Javier, permisos firmados por el señor Montero, correos internos donde se hablaba de necesitar un culpable para salvar la auditoría. El rompecabezas estaba completo. Ahora solo quedaba exponer la verdad. Decidió no ir a tribunales todavía. Si lo hacía de inmediato, podrían manipular pruebas o presionarlo. En lugar de eso, preparó una presentación con todo el material y la envió directamente al comité directivo de la empresa y al cliente principal en Alemania que había solicitado la auditoría. Era arriesgado, pero sabía que esa era la única manera de obligarlos a actuar. 2 días después, la bomba estalló. La empresa convocó una reunión extraordinaria con los directivos y varios empleados clave. Adrián fue invitado a asistir como parte interesada.
Al entrar a la sala, sintió todas las miradas encima. Javier estaba pálido, incapaz de sostenerle los ojos, y el señor Montero lo observaba con frialdad, pero ya no con autoridad, sino con miedo. Un auditor externo tomó la palabra. Hemos recibido documentación muy seria que demuestra manipulación de archivos internos. Según los registros, las modificaciones fueron hechas desde la cuenta de Javier, con autorización directa del señor Montero. Un murmullo recorrió la sala. Adrián se mantuvo en silencio, con la frente en alto. Javier intentó defenderse. Eso es mentira. Alguien usó mi cuenta. Pero el auditor levantó otro documento. Aquí está el correo con su firma aceptando permisos que no le correspondían. No hay duda. El señor Montero intervino tratando de recuperar el control. Esto no prueba que haya sido intencional. Puede haber un error. El auditor lo interrumpió. Señor Montero, también tenemos correos suyos donde menciona la necesidad de un responsable visible para la auditoría. ¿Cómo explica eso? El silencio fue absoluto. Adrián lo miraba, sintiendo por primera vez que el peso de la injusticia se levantaba de sus hombros. Montero no pudo responder. La conclusión fue inevitable. El despido de Adrián era improcedente y tanto Montero como Javier quedarían bajo investigación. El cliente exigió medidas inmediatas y el comité anunció que Adrián sería restituido en su puesto, además de recibir una indemnización por los daños sufridos. Cuando salió de esa sala, con los documentos en la mano y la frente erguida, sintió una mezcla de alivio y dolor. Había ganado, sí, pero el precio había sido alto. Su nombre había sido manchado, su familia había sufrido y descubrió que en ese lugar la lealtad era una ilusión. Al llegar a casa, Elena lo abrazó con fuerza. «Lo lograste». Él asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, pero ya no quiero seguir en esa empresa. No después de lo que hicieron». Decidió renunciar poco después, con la dignidad intacta. Lo que parecía el final de su carrera se convirtió en un nuevo comienzo. Porque aunque lo quisieron destruir con una mentira, fue la verdad la que lo salvó. Y mientras cerraba esa etapa, pensó en la lección que jamás olvidaría: en el trabajo puedes darlo todo, pero nunca debes permitir que alguien robe tu dignidad.